Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su programa El Surco, Arando la Revolución. Soy José Luis Álvarez Hidalgo, quien les saluda fraternalmente desde los micrófonos de Radio Numancia y de Sin Línea MX. Hoy es un día especial, 18 de marzo de 2021. Estamos conmemorando un aniversario más de aquel acto trascendental para la vida pública nacional, como lo fue la expropiación petrolera, dictaminada por un decreto presidencial a cargo del general Lázaro Cárdenas del Río, en aquel lejano 18 de marzo de 1938. 1938, es decir, estamos conmemorando 63 años de aquel acto emblemático, que bueno, si bien alguien pudiese pensar que es un hecho histórico remoto y que ya quedó en los anales de la historia, pues no, se equivoca. Tiene repercusiones muy fuertes, serias, inmediatas, tangibles en la coyuntura política actual, bastante álgida y turbulenta, por cierto, que estamos viviendo en estos momentos en el país, con relación a la reforma, o vamos a decirlo de otro modo, a la contrarreforma energética, la reforma de la reforma energética que nos impuso el régimen neoliberal a cargo de Enrique Peña Nieto y sus secuaces, que fueron quienes finalmente la aprobaron en el Congreso de la Unión, pero que, bueno, esto tiene una historia atrás, pues muy larga y persistente por parte de la derecha neoliberal, que a como diese lugar, pretendía privatizar los recursos energéticos estratégicos del país y lo consiguió. Lo consiguió con la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, pero con el respaldo, sí, de los grupos oligárquicos del país, la derecha partidista, por supuesto liderada por el Partido Acción Nacional, que desde Vicente Fox y Felipe Calderón impulsaron denodadamente la transformación de Petróleos Mexicanos en impulsarla hacia el mercado libre, que es el argumento banal, el argumento incluso pues que no resiste el mínimo análisis, tratar de mencionar que la libre competencia es el adalid de la democracia en los tiempos que vivimos hoy en día. Y me parece que es una miopía muy torpe, porque la derecha y la clase empresarial en este país, que son esos grupos oligárquicos que están empujando con todo para revertir la recientemente aprobada también aquí en México ley de la industria eléctrica, que es justamente el tema que nos ha ocupado recientemente y que no va a pasar. Es decir, esto tiene secuelas muy fuertes. Incluso, bueno, no somos así que tengamos la bola de cristal para adivinar el futuro, pero era de esperarse por una perspectiva política elemental, lógica, que estos grupos reaccionarios iban a reaccionar, de allí el mote. ¿Y por qué reaccionan de esta manera? Porque ya se aprobaron los primeros amparos en contra de esta ley de la industria eléctrica. Ahora se sienten protegidos, resguardados por el Poder Judicial. Hay un debate intenso en torno a la división de poderes, que ahora sí se jactan, exigen que se cumpla. Cuando en gobiernos anteriores, y tenemos que referirnos, por más que no les guste, es que todo lo refieren al pasado, pero es que el pasado inmediato
ha sido la historia política de este país. Y el pasado inmediato tiene apenas 2 años y meses que terminó. Y esta nueva era, pues por supuesto tiene que reconstruirse íntegramente, integralmente, porque el desastre que nos dejaron, y perdón que recurra a un lugar común, pero el desastre que nos dejaron, vamos, no se puede levantar así como de la noche a la mañana. Por ello estamos tratando aquí de hacer un llamado a la sensatez y a la cordura, pero no podríamos dejar pasar hoy, 18 de marzo de 2021, los 63 años de aniversario de la expropiación petrolera. Y esto viene a cuento porque aquel acto nacionalista y revolucionario pues pretende instaurarse nuevamente. Ya se hizo con Pemex, incluso hay buenas noticias, sí, para Pemex, pese al saqueo a la que condenaron a la empresa paraestatal durante prácticamente toda su historia, es decir, a partir de 1938 para acá, Pemex ha sido el botín, primero de los gobiernos priistas, después ya de esos gobiernos priistas emanados de la revolución, digamos el PRI revolucionario, aún con esa revolución institucionalizada, pero luego ya la andanada neoliberal inaugurada por Miguel de la Madrid Hurtado, impulsada de manera estratosférica por Carlos Salinas de Gortari, quien es el verdadero adalid del neoliberalismo en México, y posteriormente pues las secuelas, los secuaces del régimen, Ernesto Zedillo Ponce de León, que también privatiza todo lo privatizable, incluido ferrocarriles, ferronales, y después ya los gobiernos panistas que sentaron ya el precedente de la reforma energética neoliberal. Pues bien, Pemex está de regreso, dígase lo que se diga, pues hay mejores perspectivas económicas que están impulsando el precio del crudo. En una nota de la jornada del pasado lunes 15 de marzo, a cargo de Julio Gutiérrez, pues nos da cuenta de esto. El anuncio del hallazgo de un yacimiento petrolero en Tabasco coincidió con el alza de los precios del crudo a nivel nacional e internacional. Las mejores perspectivas económicas que se tienen en el mundo y los recortes que se han hecho por parte de algunas potencias petroleras en la producción impulsan el avance de los valores del energético. Así que ha aumentado el precio del crudo, incluso por arriba del vaticinio a cargo del secretario de Hacienda, de sus pronósticos que se hacen con estudios pormenorizados al respecto, pues planteaban que el alza para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este año, el precio estimado del crudo nacional es de $42 por barril. Esa era la estimación, que iba a aumentar a $42 por barril, cuando el año pasado sí estuvo a menos $2 por barril. O sea, no había absolutamente nada de ganancia, sino una pérdida sustantiva. Se fue recomponiendo el panorama y el vaticinio fue ampliamente superado. No fueron 42, bueno, lo fueron en su momento, sí, los $42 por barril, pero actualmente se encuentra arriba $22 más. Estamos hablando de $64 por barril, el precio que ha alcanzado hasta ahora. A principios del mes de marzo, la cotización de la mezcla mexicana estaba en casi $60 por barril, 59.23 dólares por barril, pero al cierre de esta semana llegó al precio de $64.27 por barril.
Así que imaginen la cifra. Cada dólar del precio del barril, cada dólar equivale a 14,000 millones de pesos. Cada dólar. Multiplique esta cifra, ¿sí?, por 64 dólares por barril, o sea, 14,000 millones de pesos por 14, y tendrá, 14,000 millones de pesos por 64, y tenemos una cifra estratosférica. Pero aún así, Pemex tiene que lidiar con una historia de saqueo, de un cobro de impuestos exorbitante que sigue realizándolo. Es decir, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por reducir la carga fiscal a petróleos mexicanos, esta no ha disminuido drásticamente. Sin embargo, sigue siendo el principal generador de presupuesto público a nivel nacional. Históricamente habíamos tenido en Pemex un apoyo cercano al 30% del presupuesto nacional generado por la paraestatal. Sí, un 30, un 35, ahí estaba oscilando, lo cual es muchísimo. O sea, y quiero referirme a lo que se ha dicho en otros espacios de discusión, en donde pese a todo, pese al saqueo, al robo, al Pemex Gate, al sindicato petrolero dirigido primero por La Quina, después por Romero Deschamps, que ahorita hablamos de este singular personaje, que además empató con la conmemoración de la expropiación petrolera. Recordemos que un acto simbólico en nuestra cultura política siempre va a tener mucha relevancia. Entonces, pese a todo, pese al Pemex Gate, al saqueo, al exorbitante carga fiscal que tiene Pemex, a la desviación de recursos, a los contratos leoninos que tiene, que son innumerables, se han pagado barbaridades de miles de millones de pesos por corrupción en Pemex, y pese a todo, sigue siendo el principal sustento presupuestario en este país. Imagínense si Pemex tuviese bonanzas económicas todo el tiempo, estuviese en números negros, si se hubiera saneado, que está poco a poco con dificultad tratando de salir de ese agujero negro en el que estuvo metida Pemex durante todo el gobierno neoliberal, un hoyo negro de corrupción, por supuesto. Pues ahora, y además agréguese que los vientos soplaban en contra, que el precio del crudo decayó a su más bajo nivel, a menos $2 por barril, y ahora estamos en casi $65 por barril de crudo. Y, sorpresa, un nuevo yacimiento, lo confirmó el propio compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Informó en la mañanera del día, me parece el fin de semana, el lunes pasado, que se descubrió un nuevo yacimiento petrolero en su propio terruño, en su tierra, en Tabasco, mismo en el que se estima se podrían llegar a producir un total de 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Así que, aparejado el anuncio del hallazgo de este yacimiento petrolero en Tabasco, que se estima va a generar 600 millones de barriles de crudo, coincidió con el alza en los precios del crudo a nivel nacional e internacional, que pasó de esos $59 por barril a principios del mes a $64 por barril. Un aumento de $5 bastante significativo, cuando se estimaba, según la propia Secretaría de Hacienda, que lo máximo que podía alcanzar este año el precio por barril era de $42. Así que son buenas noticias. Ojalá siga este panorama
pues brillando un poquito en este turbio ambiente preelectoral en el que nos encontramos, para pues demostrar que la soberanía energética en el país es posible. ¿Sí? No es volver al pasado, no es una medida estatista de los años 60, no es pretender la expropiación del sector eléctrico nuevamente. Ojalá, hay quienes nos inclinamos por esa medida, por volver al monopolio energético, porque así lo mandata la Constitución. Claro, se tiene que hacer una reforma constitucional porque pues, los neoliberales la modificaron a su modo, ¿sí? Acabando así de tajo con la soberanía energética del país. Y también pues el hecho de que vamos, no solo con la soberanía energética, sino que se llevan arrastrándose entre las patas a la soberanía nacional. Entonces, pues son muchos elementos que hay que considerar, pero por lo pronto esas eran las buenas noticias. Quería referirme brevemente a este asunto de la modificación constitucional, porque es importante. Lo vamos a retomar en un momento más, pero el hecho de que ahora el presidente de México, López Obrador, haya anunciado ya la necesidad de hacer una nueva modificación constitucional para que finalmente la ley de la industria eléctrica tenga pues el cauce necesario, el cauce legal, formal, para que no pueda ser nuevamente rechazada por los amparos ya impuestos, pues creo que es una medida urgente y necesaria que pudo haber sido previa. Yo quiero recordar que en estos micrófonos señalábamos, no recuerdo exactamente en qué programa, pero la opinión de un experto en materia energética como Fluvio Ruiz Rosales. Fluvio Ruiz Rosales, que suele ser entrevistado frecuentemente en el noticiario de Ricardo Rocha, ¿sí? El de la mañana, detrás de la noticia, pues él había hecho un comentario con el que coincidí. Decía que la reforma a la industria eléctrica era bienvenida, ¿sí? Que realmente rescatar al sector eléctrico, a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, era justo y necesario, pero que tendría que haber sido acompañada esta nueva ley de la industria eléctrica por una reforma constitucional. Y dicho y hecho, ahora ¡pum!, sale a la luz que es necesaria la reforma, la modificación constitucional, para que la ley a la industria eléctrica no pueda ser contravenida por estos sectores reaccionarios que pretenden privatizar nuevamente todo el sector energético del país. Por ello es importante, ¿no? Es importante que ya se piense en la modificación constitucional y además que podamos vislumbrar un nuevo panorama donde no seamos rehenes de los grupos fácticos de poder, sobre todo la clase empresarial o política empresarial que gobernaba este país y que pretende seguirlo haciendo a través de imponer sus privilegios a toda costa, so pretexto, primero, del mandato constitucional. De acuerdo, hay que revertirlo, hay que hacer una modificación constitucional para que todo quede amparado por la Constitución, y también el argumento soez y maligno de la competencia del libre mercado, de la libre competencia, que la electricidad debe estar sujeta a la libre competencia, porque así lo mandata la Constitución. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Tendría que revertirse ese precepto con una nueva reforma constitucional, y es en lo que estamos ahora. Pero el otro evento al que me quería referir, ya que
estamos conmemorando el día de hoy el 63 aniversario de la expropiación petrolera, es que justamente un día antes, ¿sí? el día 16 de marzo, bueno, 2 días antes, el propio López Obrador en su conferencia mañanera dio a conocer la inminente y muy próxima renuncia del líder del sindicato petrolero, Romero Deschamps. Así que Romero Deschamps se va de Pemex, se va del sindicato, no de Pemex, bueno, sí, el sindicato petrolero de Pemex, luego de 29 años al frente, ¿sí? Después de la quina, 1993 me parece, que 29 años, no, estoy haciendo mal la cuenta. Si Salinas de Gortari entró en 1988, sí, ya saben, el ajusticiado por Salinas de Gortari fue Galicia Hernández Laquina, era ¿cómo le llamamos? El conejillo, el sacrificado al principio de sexenio para tratar de mostrar una imagen de pureza de un nuevo gobierno. Pues en esa ocasión le tocó a Laquina en 1989 y entonces entra en su lugar Romero Deschamps. Y luego de estos 29 años, pues se va. Pero se va con las bolsas llenas, ¿sí? Está bien, renuncia. Se ve obligado por las circunstancias, estaba tomando sus vacaciones plácidamente, estaba siendo presionado por el gobierno federal para dejar el sindicato y tratar de limpiar pues todo ese cuchitril que dejó pues la cauda de corrupción que sembró Romero Deschamps en el sindicato, pero se va con las bolsas llenas. Es decir, ¿dónde está ya, vamos, la investigación política, judicial? ¿Dónde está la judicialización del caso de Romero Deschamps, que es urgente y necesario? No se puede ir así. Decir, bueno, ya me voy, gracias por todo, hasta aquí llegó mi tiempo, sí, pero pues tengo que retirarme. Así, y ahí, bueno, está en la prensa, todos los días hubo sendas declaraciones, aquí el periódico Reforma lo dice con todas sus letras, anuncian salida de Carlos Romero de Pemex, Carlos Romero Deschamps, arrastra impunidad. Enfrenta el exdirigente del sindicato petrolero acusaciones de fraude, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, venta de plazas. Y no es una lista interminable de atracos a la nación. Y es un atraco, un saqueo a la nación, simple y sencillamente porque son recursos públicos. Sí, no es porque se me ocurra simplemente emplear este enunciado de manera ingeniosa, sino no. Es un fraude a la nación. Los recursos del sindicato petrolero son recursos del pueblo de México. Entonces son públicos. Entonces, no es posible que estando, pues no sé, documentados toda esta serie de delitos, el señor se vaya impune. Algo tendría que hacerse porque nos deja un no muy grato sabor de boca, saber simple y llanamente que se va y pues que le vaya bien, ¿no? Y que lo bendiga Dios, porque pues ya el Señor se retira y a disfrutar de los millones de pesos que seguramente tiene en cuentas bancarias en el extranjero, seguramente en Andorra debe tener también su cuenta bancaria, ¿sí? Y el personaje pues se va con la mano en la cintura. Así que pues vamos a esperar qué pasa. Aquí hasta su familia siempre ostentó una riqueza inexplicable, lo que se llama enriquecimiento inexplicable o ilícito.
Y pues bueno, yo esperaría que se haga justicia, los departamentos del hijo, el yate, los viajes de la hija por el mundo entero, en aviones propios, incluso llevando a sus perros, en yates, en lujo, escándalos, brazaletes, relojes, la Petromansión en Acapulco, los departamentos en Miami, los pagos a su séquito, donde cada mes Pemex entregaba 5.8 millones de pesos para el sindicato, solo en sueldos y prestaciones a los 325 comisionados que tenía Romero Deschamps. Y el Pemex Gate, otra gravísima acción fraudulenta en contra del país, pues fue cuando se obligó a Pemex y al sindicato petrolero, por supuesto, a desviar recursos multimillonarios de la paraestatal para favorecer la candidatura de Francisco Labastida, candidato presidencial por el PRI en el año 2000. ¿Dónde está también ese dinero? ¿Dónde está la justicia? Sí, que exigiríamos en este caso. Estoy justo a la mitad del programa. Quiero agradecer a Baldomero Páez, a mi hermana Carla Álvarez Hidalgo, a mi cuñado Gerardo Fernández Saldaña, que nos estén sintonizando, a Patti GR, que nos dice enriquecimiento ilícito, supongo, tristemente muchos de nuestros gobernantes así lo hacen. Tanta riqueza de México, ¿a dónde va a parar? Exactamente, Patti, gracias por escucharnos. ¿A dónde va a parar? Pues a los bolsillos de sujetos como Romero Deschamps. En fin, este era el tema con el que quería abrir la emisión de hoy, en conmemoración del 63 aniversario de la expropiación petrolera, allá en 1938. Y ahora, volviendo a los temas energéticos, pues tenemos que ahora sí están de plácemes muchos de los que se manifestaban totalmente en contra de la ley a la industria eléctrica. Y digo que están de plácemes porque el Poder Judicial, no todo el Poder Judicial, pero un par de jueces, pues han amparado las demandas en contra de la ley. Estos son, se consideran pues que tienen la razón jurídica. Eso les da pues un posicionamiento muy fuerte en contra de la reforma eléctrica de López Obrador. Y por supuesto los medios de comunicación se dieron vuelo para prodigar en todos sus espacios esta noticia como si fuese ya definitiva. ¿Sí? Es un amparo provisional, o sea, no está dicha la última palabra. Lo extraño del asunto, no extraño, yo escuchaba a un jurista que decía que normalmente los amparos se conceden en lo individual, es decir, un individuo se ampara ante el Poder Judicial y dice, esa medida me afecta a mí, entonces quiero ampararme, y se resuelve en ese sentido. Recordemos cuando se había rechazado la ley que permite el uso de la cannabis en ese uso lúdico, placentero, hubo quien se amparó, pero creo que fueron dos personas en lo individual a los que se les concedió el amparo, y solo esas dos personas podían fumar marihuana plácidamente, públicamente, en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque tenían el amparo. ¿Sí? No se amparó a un gran grupo de gente, a una comunidad entera. No, los amparos eran estrictamente individuales. Y había, si no me falla la memoria, dos personas que se ampararon. Y ellos
pues gozaron de ese privilegio. Pero ahora con la reforma eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, sí, dictaminó que el amparo era general, o sea, contra todos aquellos que pudiesen verse o sentirse afectados por la ley a la industria eléctrica. O sea, un amparo de cobertura total, vamos a llamarle así, un amparo masivo. Y señalaba este jurista entrevistado en Telefórmula que no era ilegal, o sea, que el amparo podía proceder de esa manera, pero que era inusual. Sin embargo, pues por ahí asoma la cola el diablo, viene una confrontación muy seria entre dos poderes. Bueno, ya teníamos la confrontación del poder legislativo, al interior del poder legislativo, entre, bueno, la bancada dominante que es Morena, con los partidos de la oposición, pero ahora esto ya crece y la polarización está entre lo que sería pues el poder judicial con el poder ejecutivo. Y es algo que tenemos que sopesar, que tenemos que analizar de fondo. La división de poderes en nuestro país siempre había sido una ficción, ¿sí? Sí, se rasgaban las vestiduras pregonando la división de poderes, pero ahora que estamos del otro lado, pues ahora sí la exigen a voz de cuello, cuando nosotros como opositores eso siempre exigimos a los sempiternos gobiernos priistas, cosa que nunca se logró, ni siquiera en los gobiernos panistas. O sea, las mayorías parlamentarias dominaron todo el escenario y aprobaban las iniciativas presidenciales tal y como está sucediendo ahora. O sea, no podemos ser ingenuos, ¿sí?, en ese aspecto. De allí que el presidente López Obrador envió una carta a Arturo Saldívar, ¿sí?, donde pide indagar a jueces que fallen contra la reforma eléctrica con el propósito de solicitar pues esa investigación al Consejo de la Judicatura Federal, que investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro y dilucidar si actuó o no de forma oficiosa para conceder la suspensión a un quejoso en contra de la reforma eléctrica. Ojo, le concede la suspensión a un quejoso de la reforma eléctrica. El amparo tendría que haber sido concedido a ese quejoso. Y no, el amparo se concede en lo general, se hizo extensivo a otras personas físicas y morales que se oponen a la reforma eléctrica. Ya está aquí un puma con nosotros, sí, es ni más ni menos que Nando Islas, llegando aquí a la mitad del programa, pero bueno, bienvenido de cualquier manera, supongo que vienes de alguna acción legislativa en tu distrito, en el tercer distrito, entonces bienvenido Nando Islas. Así es, José Luis, venimos del distrito 3 local, ¿no? Ahorita tuvimos una serie de reuniones importantes, la verdad. Estamos hablando... porque justo recabamos la opinión de este tipo de temas. De este tema. Pero estaba viendo nada más que simplones, uno se el Reforma, o sea, la sección, tal vez no se alcance a ver. Esa sí es aquí. Nefasta. Es nefasta como este periódico. Ahórrate 1 hora 55 minutos, la mañanera entre líneas, en 3 minutos. Es que no comprenden que no solamente es una simple y sencilla conferencia de prensa, es una rendición de cuentas diarias a un país que no estaba acostumbrado a que sus gobernantes, en especial su presidente, le rendiera cuentas nunca. Entonces, es lo que le choca. Bueno, pero lo curioso, Nando, y a contrapelo de esto, dice, ahórrate la mañanera si no quieres tolerar durante 1:30, 2 horas al presidente López Obrador. Aquí te hacemos una síntesis muy apretada. El problema es que ha de estar maniatada, se ha de estar intervenida, o sea, no podemos confiar en periódicos como el Reforma, José Luis,
sea, no sabemos si el contenido de esta sección obedece a lo que el compañero Andrés Manuel expresó en su mañanera, porque no hay que ser ilusos, este periódico se ha dedicado a golpetear a la 4T. Entonces, por supuesto, sabemos de dónde proviene, cuáles son sus intereses, quién está detrás del periódico Reforma. Entonces no sería extraño que estuviera inclusive ahí manipulada la información que se comparte aquí, argumentando que es de la mañanera. Pero pues entremos en tema, José Luis. Sí, estaba justamente mencionando Nando, hasta versos sin esfuerzo, que la reacción de la derecha no se hizo esperar, viene la oleada de amparos, sin embargo, pues sabemos que el Poder Judicial está comprometiendo en mucho su independencia, justamente argumentan eso, ¿no? El Poder Judicial es que somos una entidad independiente y tenemos derecho a tomar nuestras decisiones. Pero no por eso son intocables. Sí, pero qué clase de decisiones y también qué intereses están detrás de la decisión de este juez, sí, primero de Juan Pablo Gómez Fierro. Sí. Es famoso porque siempre falla a favor de la iniciativa privada, ¿no? En su actuar judicial y por su relación con Juan Collado. Ah, claro, donde estuvo implicado, y incluso hay por ahí pues una confrontación fuerte también con otro ya ex ministro, el de nombre de Cosío, ¿no? Sí. José Ramón Cosío Díaz, que también legalizó toda una suerte de injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. Pero, fue impuesto por Vicente Fox, que lo puso en el cargo de ministro, participó por comisión u omisión en las resoluciones del caso de la guardería ABC, donde seguimos lamentando la impunidad que se generó desde el gobierno de Felipe Calderón. Se protegió a Felipe Calderón, la familia Zavala, a toda la familia Zavala, al panista Roberto Gil Suar por un asunto en la casa de juego, el montaje televisivo sobre Florence Cassés, la ley Televisa, en fin, si hacemos una revisión histórica de cómo ha fallado el Poder Judicial en casos tan álgidos, tan dolorosos para la vida nacional, pues tampoco queda bien parado el Poder Judicial, o sea, ¿cuál independencia de qué o de quiénes? Si ha sido maniatado también el Poder Judicial por grupos de poder tan importantes como los que acabamos de referir, el propio Claudio X González. Bueno, el crimen organizado. Hijo, para empezar, ¿no? Para empezar, el crimen organizado también se ha visto inmiscuido con el Poder Judicial en diferentes momentos. No digo que con todos, pero sí con varios. Entonces, Nando, te escuchaba en el Congreso local, sí, hiciste una proclama el día de hoy muy interesante, aprovechando la conmemoración del 18 de marzo. Que nadie lo mencionó en el Congreso. Yo estaba impactado, José Luis. ¿Por qué? Porque eso habla de una desmemoria enorme, ¿no? De las gestas históricas en nuestro país. ¿No hubo un acto? No hubo un acto solemne. De conmemoración. No, nada. Y ahí entiendes cómo, o sea, los azules sí tienen una óptica totalmente corporativa, empresarial, ¿no? Sobre lo que es el ejercicio de gobierno. No ven a la administración pública como si fuera una empresa y pues no es así. La administración pública tiene servidores públicos y nuestra obligación pues, es servir, ¿no? Cuando estamos en algún espacio en el gobierno. Lo que me queda, yo me quedé impactado con eso, o sea, justo por ello es que mi intervención iba en el sentido de esta fecha. De recuperar el valor simbólico de esta fecha, que no se queda tan simbólico. Con eso, no sé si venías escuchando el programa, con eso inicié justamente decir que no se queda como una fecha histórica allá para el recuerdo, sino que la volvemos a traer a cuento, porque justamente estamos tratando nuevamente de recuperar esa soberanía energética que se perdió a lo largo de los gobiernos neoliberales y que hoy se pretende recuperar con el actual gobierno federal
a partir de Pemex, de volver a robustecer Pemex, echar abajo la reforma energética de Peña Nieto, acabar con los gasolinazos y volver a recuperar la autonomía y la prosperidad de la Comisión Federal de Electricidad, que había sucumbido ante los poderosos intereses de la clase empresarial, tanto privada, tanto nacional como extranjera. Sí, así es, José Luis. Pues justo la intervención de hoy fue relacionado no solamente con la fecha como tal, ¿no? Yo menciono que el 18 de marzo no puede ser solamente una fecha que se guarde con solemnidad, debe ser un referente histórico, ¿no? Y sobre todo un punto de quiebre para todas aquellas personas que estamos convencidas que los recursos energéticos, naturales de nuestro país, pues son del pueblo mexicano. No le pueden pertenecer a manos extranjeras, tienen que estar administrados y siendo explotados inclusive a través de las empresas paraestatales. Esto no impide que tal vez los particulares pudieran participar, pero no con la manga ancha que anteriormente en otras administraciones lo hacían. En un primer momento. Pero sobre todo habría que desenmascarar, y hay que desenmascarar, ¿no?, a todos aquellos opinólogos de la reforma eléctrica, porque la desconocen, no se han dado la tarea de leerla. Es una reforma que con franqueza habla del alto sentido de responsabilidad que tiene Andrés Manuel López Obrador y las y los diputados, senadores y senadoras que hicieron posible que avanzara, porque nos ayuda a recuperar nuestra soberanía energética, ¿no? Nos ayuda a ir recuperando la soberanía nacional perdida durante el periodo neoliberal, y en especial, José Luis, ya nos dijo Frau que nos quedan 5 minutos, o sea, cerraré con esta parte. No debemos dejar a un lado pues, la forma en la que desfalcaron las arcas de la nación. Sí, y bueno, aludías a esa necesidad justamente de recuperar la soberanía, pero no como un acto declarativo, ¿sí? Sí, está bien, se dice, se menciona. Por eso abrí con la frase de Juárez. La frase de Juárez, la puedes repetir, es una frase muy significativa, muy elocuente. O sea, malditos aquellos, ¿no?, que con palabras defienden a la patria, pero que con sus actos la traicionan. Efectivamente. O sea, ellos dicen defender al país, trabajar por el país, no apostar al país. La realidad es que no solamente fueron omisos en la época de Calderón, que fue la época del entreguismo, no solamente fueron omisos, sino que también fueron cómplices en la época de Enrique Peña Nieto, en donde pues, de alguna manera se concretó ese entreguismo por parte de Fecal, el espurio, y que ahora pues buscan frenar, ¿no?, un momento histórico en donde se busca regresar al pueblo lo que es el pueblo, y justo la intervención la cerraba con esa frase. Una frase de una canción de Piero, que si no me equivoco canta en la frontera de Argentina con Bolivia, en plena dictadura, que dice, lo del pueblo, para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Muy bella canción. Antes de que nos gane el tiempo, supiste del Twitter de Yuridia Sierra. Sí, claro. Lo voy a leer nada más para... Mira, Rocío Nale había publicado pues su Twitter que hace 83 años el presidente Lázaro Cárdenas, son 83, yo decía 63, qué burro, no sé hacer cuentas. Hace 83 años el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, una gran hazaña en la historia de México. Hoy celebramos aquel momento y nos congratulamos. Y le responde Yuridia Sierra, que es periodista. Bueno, pseudo periodista. Una cosa es ser conductor, otra cosa es ser periodista. Claro, lo sé. Pero responde Yuridia Sierra. ¿Sí sabes, secretaria, que Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de Estados Unidos para evitar que le vendiéramos a los nazis? Ahí nomás, para que no te hagas bolas con las verdaderas razones detrás de la hazaña soberana y patriotera. Qué nivel, ¿no? Qué fuerte que estas personas tengan acceso a un medio de comunicación masivo. La verdad, o sea, es gente que se le debería de poner una sanción. No sé, hay órganos que pueden sancionar este tipo
de expresión en sus personajes, sí, porque la no pueden ley quedar federal impunes. de telecomunicaciones, la Que también es una Secretaría, babosada, ¿no? la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé, bueno, la Secretaría de Gobernación. No, pero la ley está para regular esos contenidos difamatorios, porque está difamando, mintiendo, es una absoluta ignorante de la historia nacional. Y fue exactamente todo lo contrario de lo que está señalando. Pero aparte no ubican que no, o sea, la expropiación petrolera no fue un plumazo por parte de Lázaro Cárdenas, fue un movimiento organizado del pueblo mexicano, ¿no? Miles de mexicanas y mexicanos se sumaron justamente al llamado de la patria para la soberanía política, ¿no? y la soberanía financiera, ¿no? Esta libertad que necesitábamos como nación para poder crecer, solamente se pudo lograr con la colaboración de todas y todos. Y ahí tú puedes recordar al buen don Jorge Alarcón, ¿no? Pues que estoy seguro que nos está viendo. Don Jorge, claro que sí. Ya te hemos olvidado de don Jorge. No, don que estuvo con nosotros 4 años en el programa. Te faltó contextualizar en radio. Además te heredó una revista. Una revista, de la expropiación petrolera. No, una revista, muchos documentos valiosos de la época que constataban el acto de la expropiación como un acto de verdadero nacionalismo revolucionario y de soberanía energética y nacional. Él vio la expropiación petrolera y nos compartía en más de una testigo, ocasión. Claro. O sea, que fue un movimiento en el cual pues, las personas llevaban desde los cubiertos, las gallinas, los animales, las prendas, las joyas, todo, ¿para qué? Pues para sumar a la nacionalización de la industria petrolera. Claro, y no se debe quedar en ese romanticismo, sino tenemos que recuperar nuevamente los recursos energéticos estratégicos de la nación para el pueblo de México. No hay de otra y le pese a quien le pese. Nando. Pues nos despedimos, José Luis. Nos despedimos. Deseamos que el siguiente programa igual sea de calidad. Bueno, pues tiene que ser, digo, en eso tratamos de esmerarnos en la medida de lo posible. Gracias a Frauque Jonas, a Jesús Carrión, a ustedes que nos escuchan del otro lado de la pantalla y les invitamos a sintonizarnos. Jesús Carrión ya me le estaba hablando, me va a golpear, aparte tiene un puño con el triple del mío. Ya nos tenemos que ir. Me hizo la brindiseñal. Escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche en Radio Numancia y el viernes a las 11 de la noche, nuevo horario en Sin Línea MX. Soy José Luis Álvarez Hidalgo. Fernando Islas. Y nos despedimos de su programa El Surco, Arando la Revolución.